Los Spadan Bleach imponían respeto y se sabía que era un grupo muy poderoso, al igual que los Quincy o Stenrita, que han demostrado tener habilidades que están más allá del entendimiento. Así que el día de hoy vamos a hablar a fondo sobre un versus que ha sido debate siempre en Bleach. Hablamos de las espadas versus los Quincy's. Meninas versus Halliburton. Para mí, Meninas con Standing alcanzaría un nivel muy grande. Para enfrentar a la ex tercera espada tendría que entrar en su Standing, porque actualmente, como se sabe, Halliburton ya posee un nivel más grande de lo que demostró en el arco de la falsa Karakura, más si tomamos su versión de la novela de Izagi. Con esto, la misma Meninas, hablando de su versión obviamente de la Guerra Sangrienta de los 1000 años, tendría que entrar en su forma de Standing. Con esto sería superior de gran manera a la misma Halliburton, por lo que Halliburton sería derrotada en su forma base, ya que a pesar de tener una gran energía espiritual y ser una Bastolorde y dominar el agua en la forma base, aún sería insuficiente para poder derrotar a Meninas, por lo que Meninas, si hablamos de fuerza, pudo derribar a un Zaraki cansado que peleó contra Gremi. Eso es una gran durabilidad de batalla, como cuando enfrentó a Ichigo con el Treshikai, que demostró una gran velocidad. Por lo que Halliburton tendría que entrar en su forma de resurrección, con lo que superaría por poco el nivel de Standing que mostró Meninas vs Ichigo. Pues si hablamos de la versión de las espadas que salen en la novela de Izagi, ahí su poder sí que es extremadamente alto, ya que podían entablar un combate contra Ikomoki Tomoe. Si hablamos de la ventaja que tiene Halliburton contra la misma Meninas, es que ella es un Hollow, o sea que es venenosa para los Quincy's, y eso es una gran desventaja para Meninas. A pesar que la sobrepasa en fuerza, la misma Meninas, pienso que en un combate, mientras la logre lastimar o algo, sería gravemente muy difícil que Meninas pueda ganarle a Halliburton, por lo debido que estoy mencionando que son venenosos los mismos Hollow hacia los Quincy's. Aún así, Meninas demostró un gran poder contra Ichigo y se veía que es bastante experta, pero yo le doy la victoria a Halliburton, por lo que mencioné antes, ganando la victoria a Halliburton con una dificultad baja y bastante reñida. Bass B, utilizando su Standing contra 100 Grants de la novela de los Kenpachis. Hablamos de la novela de Los espíritus siempre están contigo. Si tomamos la versión de la espada cero definitivo, que ahí se menciona que el verdadero espada es 100 Grants y no Yami, entonces a lo que vamos en conclusión que aquí sí tendría que utilizar el Standing, ya que si no uso el Standing Basby sería derrotado por la liberación de resurrección del mismo 100 Grants, ya que de la novela, después de lo que ocurre de la derrota de Aizen, acontece en los momentos de la novela y es donde pudo entablar un combate con Zaraki. Entonces ese Zaraki sí que está demasiado fuerte. Pero si tomamos la versión de la Guerra Sangrienta de los 1000 años, entonces Bass B con su letra y Volstalding sí sería alguien bastante poderoso, por lo que tendría que entrar en resurrección 100 Grants, y aún así estaría bastante parejo, ya que ambos sobrepasan el nivel leyenda en mis escalas. Pero si hablamos del nivel de Bass B, sin utilizar el Volstalding, fue capaz de entablar un enfrentamiento contra el mismo Yugra. Y antes de eso, con Volstalding demostró poder pelear fuera de escenas contra un Renji Truebankai, y aún así no se le miraba cansado, y además que se vio que podía utilizar el Standing varias veces, por lo que si hablamos de resistencia y gracias a su poder del fuego sí que sería bastante superior. Lo malo es que en 100 Grants, como mencioné, es un Hollow, y al ser el más poderoso y definitivo de todos los espadas, tiene un poder muy grande, más con sus ceros, y al poder entablar un combate con la versión esa de Zaraki, que más adelante ese Zaraki fue capaz de enfrentarse contra Asashiro, sí digamos que estaría muy complicado, pero yo le doy la victoria también con dificultad baja y reñida al mismo Bass B. Kangdu versus Noitra. Para mí el poder de Kangdu sí que sería bastante alto, pues yo lo coloco en lo alto del nivel High Capitán en mis escalas. Si enfrentamos a Noitra contra un Kangdu base que posee la letra de endurecer su cuerpo que nada lo puede traspasar, ya que tuvo la hazaña de que cuando el mismo Yugran quería sacrificarlo junto con BG9, el mismo Yugran tuvo que utilizar su letra de balance para poder sobrepasar la suerte de que no puede ser más o menos sobrepasado la armadura del mismo Kangdu. A lo que vamos en conclusión, que Kangdu, aún sin mostrar el Standing, es un ser en Bleach muy poderoso y con las habilidades de poseer de escudo, muy pocos personajes podrían sobrepasar su nivel de dureza. Con esto, el mismo Noitra en su estado base es mayormente inferior de gran manera. Al igual, ambos tienen grandes similitudes, al que él es la espada con el hierro más poderoso en el arco Hueco Mundo.
Aún así, no va a llegar al nivel de dureza que tiene Kangdu, por lo que tendría que entrar en su resurrección Santa Teresa. Con eso también igualaría casi el nivel de Kangdu, entrando en un nivel High Capitán muy grande. Y hablamos de que en su versión de Hueco Mundo fue capaz de que Zaraki tenía que usar las dos manos, o sea, el Kendo, para poder derrotarlo. Aún así, yo no veo que Zaraki con Kendo sea capaz de derrotar a este Kangdu. Obviamente el Zaraki de la Guerra Sangrienta de los 1000 años a inicios, o tal vez después con Frente a Nohana, sí sería capaz de partirlo. No digamos el de Gremio lo partiría como mantequilla, tal vez. Pero si hablamos entonces en eso, basándonos en la fuerza del mismo Noitra, que tiene una gran fuerza y el hierro resistente, aún así no creo que fuera capaz de sobrepasar o cortar a Kangdu. En conclusión, aquí el que ganaría, y pienso que con una dificultad media, sería el mismo Kangdu, obteniendo la victoria contra el espada. Supuestamente él se considera el más poderoso, aún así Noitra es fuerte, pero no puede con Kangdu. Superstar, con el Rita James. Si hablamos de estos dos entes en contribución de que James apoya su forma que él crea de lo que es el héroe, cuando tomamos su versión máxima, o sea, Bolstaldin cuando enfrenta a Renji, yo lo pondré en un nivel muy grande, escalando en el nivel leyenda. Pero si hablamos de que vamos a enfrentar al mismo Grimmjow, no voy a tomar el Grimmjow de Hueco Mundo, pues voy a tomar el Grimmjow de la Guerra Sangrienta de los 1000 años y su versión de la novela de Isagi, pues ahí, como menciono, fue capaz de enfrentarse a como Kidomoe. Además de todo esto, en la Guerra Sangrienta ayudó a Urahara, pudo ser capaz de sobrepasar al mismo Askin y arrancarle el corazón. Con todo esto, si hablamos de durabilidad y de fuerza bruta, digamos que tiene un gran nivel, muy equiparable al nivel de Superstar. Aún así, si usara Supernova, entonces ahí sí tendría que entrar en su estado de resurrección en este mismo Grimmjow, ya que en estado base sería eliminado por Supernova. Si hablamos de su resurrección, yo pienso que sería levemente superior al nivel de Superstar, también en el nivel leyenda, pues en una entrevista a Tite Kubo afirmó que Grimmjow, si se enfrentara contra el Kyora, le daría una gran batalla. No se sabe si ganaría, pero sí le daría una gran batalla. Lo que vamos en conclusión, que el nivel actual de Grimmjow, al igual de que Hallibel y Lavigne Vanel, están muy parejos y ya son espadas, no las más fuertes tal vez, pero ya casi están al nivel de Stark y de Kyora. Entonces por eso lo pondría en este nivel. Con todo esto, aquí el pobre de Superstar creo que no tendría oportunidad contra los ceros o Rey Cero del mismo Grimmjow, que por palabras de Tite Kubo, entonces Grimmjow ya tendría casi el nivel de una segunda resurrección actualmente, tomándolo en cuenta en novelas, con lo que los Hollow son extremadamente dañinos para los Quincy's, obtendría la victoria con una dificultad media el mismo Grimmjow. Robert vs Stark, la primera espada. Para que el mismo Robert sea capaz de sobrepasar el nivel de resurrección del mismo Stark, tendría que entrarse un Bolstaldin, y aún así la veo muy reñida, por lo que tendría que entrar en su forma segunda de Bolstaldin. Hablamos de su forma Bolstaldin Grimaniel, Esclaverei. Con esto ya tendría una batalla bastante reñida contra la espada número 1. Pues si hablamos del nivel de Robert, este fue capaz de poder lastimar y sacarle un ojo a un mismo Shunsui, que hablamos que este estaba, digamos, en su estado de Shikai. Y si hablamos de su versión de cuando enfrentó a Stark, este demostró sobrepasar el nivel de Stark. Aunque tal vez uno me podría decir que Stark no usó su máximo poder y se confió, y de que estaba solo y al perder a Ninjanek. Con todo esto, aún así, lo demostrado Robert es superior al mismo Stark. Entonces, en estado de resurrección, llegaría al nivel casi similar al poder que mostró en sus máximas capacidades Robert. Pero ¿por qué pongo por encima de el mismo Stark a Robert? Pues este, en el anime actual, fue capaz de que Byakuya usara su Bankai para poder derrotarlo. Si hablamos de velocidad y en todo, entonces sí que tendría un poder bastante destructivo el mismo Robert, con lo que la batalla sería muy reñida. Y si vamos en conclusión entonces a lo que mostró Stark, y al ser el número 1 y que cuando era Vasto Lorde desenterraba Hollow, y que él mismo se quitó su máscara para convertirse en Arrancar, ya que nunca Aizen le otorgó poder o algo así, entonces su poder sí que sería grande, más con sus ceros metralletas en estado de resurrección y su ataque de los lobos. Con todo esto lo veo muy reñida, y a favor de que Stark es capaz de influir y dañar al mismo Quincy, aún así yo veo la victoria para Robert muy pero muy baja y muy grave de dificultad. Pepe Guacabrada en su estado de Bolstaldin contra Somari, el espada número 7. Para tomar en cuenta el nivel de Pepe, yo lo considero un nivel físico, en realidad no destaca mucho,
Lo malo son sus habilidades del amor que él menciona. Controlando el amor es capaz incluso de robar Bankai Zanpakutos. Aunque contra Somari en realidad no creo que le sirva de mucho la habilidad de robarle su resurrección. Pero si hablamos de lo del amor, sí que estaría muy difícil, ya que ambos tienen habilidades similares. Pero si hablamos que en resurrección, obviamente de gran manera es superior el mismo Pepe en lo que hablamos de sus habilidades de Quincy, a lo que es el mismo espada número 7 Somari, al ser el más veloz supuestamente como espada en Hueco Mundo. Con todo esto, sus habilidades también, no tendría oportunidad contra Pepe Bostaldi, por lo que tendría que entrar en su estado de resurrección. Aquí si hablamos de en poder, yo pienso que en fuerza es superior Somari, pero en hats y habilidades sería el mismo Pepe. Aún así, yo pienso que sería bastante reñido también, ya que ambos tienen habilidades, el mismo Somari como controlar con su estado de brujería, controlar más que todas las partes del cuerpo de su enemigo, pero con Pepe, ya que posee el amor, pienso que tal vez se podría defender, o sea, hacer el counter de él y estaría muy parejo. Pero lo malo es que Somari, al ser un hollow, en realidad, en pocas palabras, yo creo que el amor no le podría afectar a Somari. Con todo esto, creo que Pepe sí que la tendría un poco difícil al no poder afectarlo, ya que no hubieran más personas alrededor de que Pepe pudiera controlar, entonces sí tendría problemas Somari. Pero como estamos tomando un 1 versus 1, o sea, las habilidades de Pepe contra él, tendrían que la victoria de Somari ganaría con dificultad extremadamente muy baja y reñida. Asnod versus Ulquiorra Cifer, el espada número 4. Para enfrentar a estos, si hablamos primero en sus formas bases, creo que es superior el mismo Asnod utilizando Blood Menet, por lo que Ulquiorra tendría que entrar sí o sí en su primera etapa o resurrección. Aún así, el mismo Asnod tendría ventaja, por lo que tendría que entrar en su estado de resurrección el mismo Ulquiorra. Con esto sería capaz de derrotar el nivel mostrado del mismo Asnod utilizando Blood Menet en forma base, con lo que Asnod al verse derrotado utilizaría su Bolstalding terrorífico, con lo que obtendría un poder bastante grande. Si hablamos de las habilidades de Hats, vamos más allá con lo psicológico del mismo Asnod, que es capaz de influir miedo aún sin tocar al oponente, ya estando en esta forma de Bolstalding, por lo que su nivel de Hats es extremadamente absurdo. Pero si entonces hablamos de que el mismo Ulquiorra entró en estado de resurrección segunda etapa murciélago, si hablamos por lo demostrado en la hazaña de enfrentarse al vasto lorde de Ichigo en la versión de Hueco Mundo, entonces gracias a sus ataques de flechas, los Gran Rey Zero y Zero Oscuras, sí que tendría una dificultad bastante difícil el mismo Asnod al enfrentar el nivel destructivo que mostró Ulquiorra. Pero como mencioné, aunque utilizara su versión de influir el miedo, contra Ulquiorra no podría, porque Ulquiorra demostró no demostrar sentimientos, al no sentir amor, ni odio, ni miedo. Entonces Ulquiorra tendría la ventaja en esto. O sea que las habilidades psicológicas de Asnod no serían capaces de afectarlo. Y con lo que el mismo Ulquiorra es capaz de dañar, porque es venenoso para el mismo Asnod, diría que la ventaja la tendría el mismo Ulquiorra. Con esto, la victoria la tendría en dificultad alta, el mismo Ulquiorra ganándole a Asnod aún utilizando su Bolstalding. Barragan, el espada número 2, pero no tomaremos su versión de Vendehumo contra Soifon, tomaremos su versión de la novela de Isagi, cuando enfrentó a Ikomo Kidomoe, hablamos de su Prime, o sea, cuando era el verdadero dios de Hueco Mundo, contra un Askin base, por lo que si hablamos en base, Askin estaría muy parejo con el nivel de Bass B, por lo mostrado, pero después de Last Wallen, lo mostrado en el segundo core, con Bolstalding, pienso que sería una versión buena de analizar para este Prime del mismo Barragan en novelas. Pero aún así, yo creo que casi sería más que suficiente el nivel base del mismo Askin. ¿Por qué? Pues gracias a sus habilidades dos y letales, fue capaz en el manga de tumbarse a Ichigo Tsuchikai. Eso pasará muy pronto en el Core 3. Y también de afectar a Nimaya. Pero si habláramos para ser más justo, enfrentarlo en su forma de Bolstalding as Wallen, entraría a romper la escala que estoy dando, pues ya estaría en el nivel semi-deidad, pues fue capaz de enfrentarse contra varios personajes de la División Zero y así como también de vencer al mismo Tenjiro con Shikai. Obviamente tenía sellos y todo, pero lo superó. Entonces, obviamente, con el poder mostrado de las 12 letales, a pesar de que el mismo Barragan es capaz de envejecer al rival, con esto, el mismo Askin tendría la victoria, a mi parecer, con una dificultad más o menos de negativa a favor del mismo Askin.
ya que el poder que estoy dando de Asking no es todo su poder, ya que si tomara la versión de cuando enfrentó a Urahara, o sea, su verdadero poder, sería muy malo de mi parte, ya que barrería con todos los que estoy colocando en esta escala. Por eso solo tomo su primer Volstalding, no su segundo Volstalding. Por eso Asking ganaría con dificultad negativa, o sea que no hay manera de que el mismo Barragan sea capaz tan siquiera de matar o tocar al mismo Asking. Yami en su versión de resurrección máximo poder. Le pongo este nombre porque él se refiere que es la espada cero, pero después nos damos cuenta que por palabras de Heising, el que le dio el nombre de espada cero es a 100 Grants, o sea que Yami es el falso espada cero, ya que cuando está más enojado gracias a su ira, puede aumentar su reacción, energía espiritual, y es lo que él llama como una segunda etapa o segunda resurrección. Si lo tomamos así, bueno, tiene una segunda resurrección y todo, pero aún así yo lo coloco a los inicios del rango leyendas sin escalas. Entonces, en conclusión, si enfrentamos contra Kilge Opie, que con Volstalding sería inferior de gran manera, pero si estamos tomando su versión máxima, es cuando absorbe a Ion con Volstalding. Con esto estaría una dificultad muy reñida entre estos dos rivales, pero por lo mostrado, el mismo Kilge es débil a los Hollow, ya que con un ataque del mismo Grinjo en estado base fue derrotado, y contra Ion solo en Volstalding, el mismo Ion barrió el piso con él. Aún así en Volstalding entrando con Ion estaría muy parejo con el nivel, pues yo le pongo lo máximo nivel High Capitán, muy parejo con el nivel del mismo Yami. Pero como menciono, gracias que Yami se vuelve fuerte cada vez que está más enojado y en esta resurrección tiene un reacción extremadamente letal, pienso que la tendría muy difícil el mismo Killiopie, pues Killy contra el mismo Bankai más Full Bring de Ichigo no tendría ni oportunidad. En conclusión, yo creo que gracias a que el mismo Yami, como el Hollow, por lo mostrado de Ion que le causó grandes daños al mismo Kilge, habláramos que este es capaz de lanzar el Gran Rey Zero y los ceros, creo que sería más que suficiente para matar al pobre de Kilge Opie. Claro, si Kilge utilizara su jaula sería otra cosa, pero veo muy difícil que Kilge sea capaz de hacer una jaula extremadamente grandísima para poder encerrar al mismo Yami, y gracias a su reacción letal que posee, pienso que sería capaz de ganarle a Kilge con una dificultad muy baja, o sea, muy reñida. En este versus ganaron 5 enfrentamientos de los espadas versus 4 de los Quincy's. Aún así está muy reñido, pero como pudimos ver, ya los Quincy's pasando de un nivel donde está el mismo Wasby para arriba, ya pues lamentablemente son superiores a la mayoría de muchos espadas. Bueno amigos, esto ha sido todos los rangos y niveles de poder de los espadas versus los Quincy's. Si te ha gustado el video, toma en cuenta que solo mi opción personal basada en hecho en manga, novelas y anime. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Quiero mandar un saludo a los miembros del canal. Con Resurrección, Armando Tolosa. Saludos amigos, hasta la próxima. Bankai.